Hola. No sé si me escuchan. Sí, efectivamente, hay unas terribles fallas con la conexión. Ahora sí que estoy en una habitación al puro estilo Gregorio Samsa, una habitación de hotel absolutamente kafkiana. Y todo lo que ha sucedido esta tarde ha sido absolutamente kafkiano. Buenas noches, Ruth Herrera. Hola, Isela Sánchez. Hola, Lindy Echegaray, Isela, Nuri Quirós, Fernanda Soler, Patricia. Gracias, Fernanda, por comentar que hay fallas con la conexión. Estaba yo justamente en comunicación con Fernanda porque, ¿qué les cuento? Me invitaron aquí a Tulancingo Hidalgo para entregarme un reconocimiento por mi trayectoria, un premio llamado Gaviota. Y, y esto va a suceder ahorita a las 9 de la noche en un rancho que se llama El Gallito. Y yo quería transmitir desde ahí, porque hay venados, es un campo abierto, maravilloso. Ahorita estaba yo intentando justamente compartirles una foto de este lugar para que vean qué bonito lugar. Miren, aquí creo que se las voy a poder compartir, pero, a ver, es que el internet está muy fallido, pero les voy a subir una foto del lugar en el que, a ver, en el que estábamos y del cual quería yo transmitirles, porque estaba muy bello, pero no hubo nunca eh, señal de internet, nunca hubo wifi, nunca fue posible conectarme a las 7 de la tarde, no había datos, y ya había puesto yo todo mi tinglado, la compu, la luz, para transmitir desde ahí, desde ese lugar donde había eso, venados, campo abierto. eh, Dice Lirio Lila, lo importante es que ya esté en casa. Ah, exacto. Fíjense, no sabía que se había alcanzado a transmitir. Justo quería yo mandarles un video eh, por en vivo para decirles que eso, que me estaba yo desplazando del rancho aquí a este lugar para poder transmitir desde aquí, eh, pero no sabía si estaba sucediendo. Miren, esta es una imagen, este es el lugar en el que estaba. Qué bonito. Este es el lugar. Eh, y había por ahí venados, había por ahí eh, caballos sueltos y, y desde ahí quería transmitir. Fue un poco frustrante. Eh, Saludos, Lupe Reynoso. Espero que ya hayas recibido tu taza y tu camiseta, que ya fueron enviadas. Me comentaron por ahí desde Mérida y desde Matamoros, Tamaulipas, que ya les llegó su camiseta y su taza, eh, lo cual me da mucho gusto. Hola, ya estoy en México, vengo de Finlandia. Qué bueno, Claudia Aide, que ya está en México. Betty Flores, sí, muy hermoso lugar, muy bonito y muy precioso. Y eso es lo que yo quería, pues quería hacer la lectura desde ahí para que, pues, eh, pudiéramos compartir ese espacio tan bonito. Este, pero no fue posible. Entonces, hice malabares, me intentaron prestar el internet, yo traté de poner datos desde mi teléfono, no se pudo, fue todo un caos. Y entonces decidieron, en lo que me entregaban el premio este que me van a entregar, traerme a este cuarto
donde pues ya hay internet. Y fíjense, tampoco hay internet, porque me intenté conectar con el internet del hotel y no se puede porque los datos están muy lentos. Entonces tuve que conectarme con los datos de mi teléfono, que aquí sí, porque estamos ya, aquí ya no es el rancho, aquí ya es un poco más ciudad. Entonces, bueno, fue un poco accidentado. Y luego, no están ustedes para saberlo ni yo para comentárselos, pero me está llegando un mensaje vía WhatsApp de mi hija, donde me comenta que le acaban de robar su celular. El caso es que muchos accidentes esta tarde. Digo, gracias a Dios estamos vivos. Y sí, yo aquí ya les tenía un texto de Kafka. Pero caray, sí se me bajó el ánimo, pero bueno, yo tengo que, que regresar allá a donde me van a entregar este premio. Déjenme ver si les puedo compartir incluso un video del lugar en el que estamos. Y ahorita les leo un poquito, por lo menos, de la vida del maestro Kafka. Lo que pasa es que está un poco complicado esto. Saludos a Baita, qué mal que le haya pasado eso, dice Isela Sánchez. Sí, terrible. Estaba en un ensayo, va a dar funciones a finales de mes y resulta que en el espacio en el que ensayan, al parecer se robaron 3 teléfonos y entre... Mi teatro es tu Kafka, dice Amaranta Caballero Prado. Cuando los días son accidentados nunca paran, dice Mare Elisa Raraz. Ojalá que ella esté bien, Morales. Sí, ella está bien, gracias a Dios ella está bien, pero qué tristeza que en el lugar en el que ensayan, que es un espacio teatral, pues les roben mientras los chavos están ahí cantando, bailando, ensayando, pues alguien entre y se robe teléfonos. Es como si alguien entra a los camerinos y se roba las cosas de los actores. Es terrible. Matt Cares, si encuentra a alguien que te hace sonreír, que te mira a menudo para ver si estás bien, que cuida de ti, quiere lo mejor para ti, que te ama y respeta, no lo dejes ir. Gente así es difícil de encontrar, dice Matt Care Vázquez. Voy a poner aquí un poquito de los comentarios que están ustedes poniendo. A quienes acaban de conectar, les comentaba que ha sido una tarde accidentada. Roselvira Laguna, no te preocupes, si gustas déjalo para el próximo sábado. Sí, yo creo que la lectura de Kafka la vamos a dejar para el próximo sábado, que las condiciones sean más óptimas. Por lo pronto tengo que hablar con mi hija para ver qué podemos hacer respecto a lo de su teléfono. Y yo en todo caso les agradezco que se conecten. Yo hice pues un esfuerzo porque lleváramos a cabo Mi Teatro es tu Casa hoy, que correspondía, pero pues quiere uno hacer todo y me invitaron a entregarme este premio, este reconocimiento, y no les quise decir que no, porque ya llevaban un par de años proponiéndome que viniera a recibir pues este reconocimiento. Y yo dije, pues sí, qué padre, puedo transmitir desde el rancho, ahí al aire libre, compartirles este espacio, que puede valer mucho la pena. Pero miren, pues no contaba yo con estas cuestiones del Wi-Fi. Sí, ojalá que se resuelva pronto. Ahorita le llamo para ver cómo resolvemos ese tema. Eduardo Gómez, Carlos Cisnero de la Vega, Mare Lizarrarás, a todos quienes están conectados, muchas gracias, y les daré sus apoyos, sus saludos de apoyo. Kafka, mi primer libro, lo amé. Bueno, Kafka tiene varios libros, no sé a cuál te refieras, Nero Duc, porque comentas
que tu primer libro fue de Kafka. Tiene El Castillo, El Proceso, La Condena, por supuesto La Metamorfosis, que es de los más conocidos, Carta al Padre, que es un texto muy interesante, América, también es un texto muy interesante de Kafka. Pero para no quedarnos con las ganas, les voy a leer un poquito de la biografía de Kafka, quien nació en 1883 en Kierling, Austria. Ahí murió en 1924. Es un escritor checo en lengua alemana cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Franz Kafka dejó definitivamente atrás el realismo decimonónico al convertir sus narraciones en parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica, protagonizadas por antihéroes extraviados en un mundo incomprensible. Sus novelas reflejan una realidad en apariencia reconocible y cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla. Plasmación de las angustias e incertidumbres que embargan al hombre contemporáneo. Nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos, Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán. Su padre, Hermann Kafka, había obtenido una cómoda posición con un matrimonio ventajoso y pudo costear una buena formación para el primogénito. Déjenme ponerles aquí un poquito de un corto de Kafka, mientras yo les leo. Fue un autor checo cuya obra, escrita en lengua alemana, está considerada como una de las... Voilà. Hermann Kafka fue su padre, había obtenido una cómoda posición con un matrimonio ventajoso y pudo costear una buena formación para el primogénito en uno de los colegios alemanes de Praga. Concluido el bachillerato en 1901, el cabeza de familia lo obligó, es decir, el papá, a cursar estudios de leyes, materia por la que nunca sintió el menor interés, y se doctoró en Derecho en 1906. Los años universitarios le dejaron tiempo para cultivar sus aficiones filosóficas y literarias. Leyó a numerosos autores y conoció al futuro escritor y crítico literario Max Brod, con quien trabó una íntima amistad destinada a perdurar toda una vida. Allí en las imágenes estamos viendo algo de la Praga de Franz Kafka, justamente la ciudad en donde él nace. Ahí está Max Brod, justamente en el video. La personalidad enérgica y activa de Brod, totalmente opuesta a la del temeroso e introvertido Kafka, mitigó su soledad y su marcada tendencia al aislamiento. Finalizados sus estudios, trabajó en diversos bufetes de abogados y desde 1908 en una compañía de seguros de Praga. Allí desempeñó sus tareas con eficiencia y puntualidad, llegando a merecer un ascenso. Sin embargo, carecía por completo de ambición profesional. El aburrido empleo, que no abandonaría definitivamente hasta 1920, a causa de su deteriorada salud, le ocupaba solamente las mañanas y podía dedicar las tardes y las noches a la literatura, su verdadera pasión. En 1911 conoció a Yitzhak Lowy, actor de teatro yiddish. Pronto empezó a interesarse por la mística y la religión judías, que ejercieron sobre él una notable influencia y favorecieron su adhesión al sionismo. Su proyecto de emigrar a Palestina se vio frustrado en 1917 al padecer los primeros síntomas de tuberculosis, que sería esta la causante de su muerte. El diagnóstico decidió a Kafka a romper definitivamente su compromiso matrimonial con Phyllis Bauer, a la que había conocido en 1912 a través de Max Brod.
Durante los 5 años que duró la relación con Feliz, había sido repetidamente abandonada y retomada debido a las interminables vacilaciones de Kafka. La enfermedad obligó a Kafka a pasar largas temporadas en diversos sanatorios, primero en los Alpes italianos y finalmente en Kierling, cerca de Viena. En uno de ellos se enamoró de la joven checoslovaca Julie Wojcik, pero la radical oposición del padre de Kafka imposibilitó el matrimonio. Este episodio originó el más revelador documento de aquella conflictiva relación paterno-filial, la célebre carta al padre que Kafka escribió en 1919. Publicada esta póstumamente, nunca llegó a ser enviada a su destinatario, es decir, nunca le llegó a su padre. Es una carta bien interesante, si pueden leer, yo aquí la tengo, pero no creo que nos vaya a dar tiempo de leerla. En 1920, el encuentro con la traductora y periodista checoslovaca Milena Jesenska se transformó en una relación profunda, testimoniada en las cartas a Milena, que verían la luz en 1952. Pero ni Kafka ni la propia Milena, casada con otro hombre, tuvieron el aliento necesario para romper el matrimonio. Y a partir de 1921 comenzaron a distanciarse. Se estableció entonces en una casa de campo adquirida por su hermana, en la que escribió El Castillo. En 1923, con la enfermedad ya muy avanzada, conoció a la jovencísima y vital Dora Diamant, el gran amor que había anhelado siempre y que le devolvió brevemente la esperanza. Pero en abril del año siguiente, sus dolencias se agravaron. En compañía de Dora Diamant y de su amigo Max Brod y de su tío Siegfried, falleció el 3 de junio de 1924 en el sanatorio de Kierling, como dijimos hace un momento, a causa de la tuberculosis. Sí, Mayra Castle, sí. Kafka, un hombre con una mirada profunda, comenta Saruskis. La familia es primero, disfruta de tan merecido reconocimiento. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Ánimos, buena vibra y que las cosas fluyan para resolver los avatares kafkianos de la jornada. Muchas gracias por compartir tu teatro Casa de Todos. Seguimos. Gracias, Gaby SG. Gracias, Gloria Sánchez, también por tu comentario. El loco de Gibran, considerarlo muy bueno, dice Jordana López Ramírez. Mari Juárez, que todo esté bien, un gran abrazo, gracias por tu dedicación, que disfrutes el evento, gracias. Ya les compartiré algunas imágenes del evento y del premio, del galardón que nos van a dar hoy. Al rato se los comparto. Qué gran ser es usted, dice Lilo Lila, hoy con todo lo que pasó nos comparte su sentir. Y por casualidad también hoy tuve un día complicado y verle y escucharle, aunque sea un ratito, me reconforta. Gracias, Lirio Lila. Pues sí, dicen que la función debe continuar. Gracias, la negra Gothic, por tu comentario. Gracias, Chava Ávila. Saludos hasta Puebla. Saludos hasta Houston, Luis Díaz. Gracias por sus saludos. Continuamos con un poquito de la obra de Kafka. A pesar de la enfermedad, de la hostilidad manifiesta de su familia hacia su vocación literaria, de sus 5 tentativas matrimoniales frustradas y de su empleo como burócrata en una compañía de seguros de Praga, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Me gusta compartir estas partes bibliográficas. Les voy a decir por qué. Porque yo sé que por ahí hay muchas personas que a lo mejor, bueno, pienso, no sé, a lo mejor me equivoco, que a lo mejor les gustaría ser escritores, pero trabajan en una oficina y entonces ven un poco, pues, frustrado su sueño, porque pues tienen que trabajar en una oficina. Y sin embargo, que eso es lo que le pasaba a Kafka, aún así se pueden cumplir los sueños. Les voy a compartir aquí otro video que tiene que ver con justamente la obra de Kafka, mientras les leo un poquito más acerca de la vida de este
Gran autor. Ahí les va. Disfrútenlo. Ahí está. Ay, no sé si se está viendo. Espero que sí. Sí, ahí está. Pero déjenme, le arreglo aquí. Voilà. Ahí está. Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura a pesar de su trabajo como burócrata. Ahí nos quedamos. Su obra, que nos ha llegado en contra de su voluntad expresa, porque él ordenó a su íntimo amigo y consejero literario Max Brod que quemara todos sus manuscritos tras su muerte. Perdón, esto constituye una de las cumbres de la literatura alemana. Y se cuenta entre las más influyentes e innovadoras del siglo XX. En la línea de la Escuela de Praga, de la que es el miembro más destacado, la escritura de Kafka se caracteriza por una marcada vocación metafísica y una síntesis de absurdo, ironía y lucidez. Ese mundo de sueños que describe paradójicamente con un realismo minucioso ya se halla presente en su primera novela corta, descripción de una lucha que empieza con una lección de danza en Praga, traslada muy pronto al héroe al Japón y le sitúa en el centro de salvajes aventuras espirituales. Fragmentos de este relato fueron publicados en 1909 en la revista Hyperion, dirigida por Franz Blei. En 1913, el editor Rowohlt accedió a publicar su primer libro, Meditaciones, pequeños fragmentos en prosa de una inquietud espiritual penetrante y un estilo profundamente innovador, a la vez lírico, dramático y melodioso. Los textos eran en realidad extractos de un diario personal. A instancias de su amigo Max Brod, Kafka seleccionó una serie de pasajes del diario que había iniciado en 1910 y que continuaría casi sin interrupciones hasta el mismo año de su muerte. El libro pasó desapercibido. Los siguientes tampoco obtendrían ningún éxito fuera de un círculo íntimo de amigos y admiradores incondicionales. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el final del noviazgo con Felice Bauer señalaron el inicio de una etapa creativa prolífica en la que redactó las obras más características de su producción. Su legado, que plantea numerosas dificultades de interpretación, se caracteriza en cambio por una extrema y deliberada claridad estilística, como se observa en la más conocida de sus narraciones, La Metamorfosis, escrita en 1915. Su protagonista es un mediocre viajante de comercio, Gregorio Samsa. Una mañana, al despertarse, Samsa descubre que se ha transformado en un enorme insecto, lo que es narrado con normalidad, pese a la monstruosidad de la situación. Este doble juego será una constante en la creación del autor y en él reside en buena medida su singularidad y eficacia. En sus intentos de probar su inocencia, Joseph K. penetra en los entresijos de un inquietante sistema judicial. Las sesiones del juzgado de instrucción se celebran en casa de un carpintero. Los libros de la ley no son más que novelas sádicas e indecentes. Los archivos judiciales están instalados en el granero de una casa miserable en cuya irrespirable atmósfera escriben incesantemente los empleados sobre sus pupitres. Un tío de Joseph K. le presenta a su abogado, un viejo enfermo que recibe a sus clientes en la cama y cuya enfermera se siente atraída eróticamente por todos los procesados. Tampoco él consigue adelantar el asunto. Lo que estamos viendo es un corto que se llama What Makes Something Kafka, ¿qué es lo que hace que la vida sea kafkiana? Por eso me gustó. Ahí está.
es una producción de TED. Y ahora les voy a compartir, ya nada más para un documental, mientras les sigo leyendo algo sobre la biografía de Kafka, con la Praga, justamente la Praga de Kafka, en un documental de History Channel, que está muy interesante, está muy padre. Lo vamos para ilustrar. Ahí si me lo permiten. Espérenme, porque tengo que hacer aquí tru para poder compartirles esto. Ahora sí. Compartir. Churun, chun, chun. Le ponemos aquí una pestaña. Y ahora sí, ahí está. Ahí está. Ahí tenemos un poco más de Kafka. La Praga de Kafka. Espero que se solucione, dice Luciana Barroso. Gracias, ahora el celular se vuelve un archivo personal en movimiento. Sí, hombre, es una desgracia lo que le pasó a mi hija, pero ya veremos cómo lo resolvemos. Saludos de Gregorio Samsa, dice Amaranta Caballero Prado. Kafka siempre grande. Sí, totalmente, Kafka siempre grande. Y más que seguirles leyendo sobre la vida de Kafka, yo les quería compartir un texto que se titula Consideraciones sobre el pecado, el padecimiento, la esperanza y el camino verdadero. Probablemente ustedes esperaban algo de la metamorfosis, pero creo que muchos conocemos ese texto. Entonces vamos a conocer uno nuevo, si les parece bien. No es muy largo, son 108 reflexiones, 109, porque aquí juega con los números Kafka, así que kafkianamente. Y miren, este papelito que saqué, lo saqué de mi librero, me lo traje de allá de la Ciudad de México. Me encantó porque encontré un escrito que yo hice en una transcripción de este libro hace como 30 años, yo creo. Sí, como 25, 30 años que yo conocí, leí este libro. Porque trabajé este monólogo, el informe para la academia. Estaba yo en un taller de teatro, estamos hablando exactamente del año 89. Estaba yo en un taller de teatro con Ludwig Margules, y me pidió hacer este monólogo, el informe para la academia, que es un texto bellísimo. Aquí viene. Informe para una academia, que por ahí se ha montado en teatro, por ahí lo han montado en teatro en algunas ocasiones, y a mí me lo dejaron como ejercicio de escuela, entonces por eso lo hice. Y por eso tengo este libro, y por eso tengo estas transcripciones hechas en aquella época, con mi puño y letra, sobre este texto de Kafka. Es más, se les voy a leer ese mejor, el del informe a la academia, que fue aquel ejercicio que hice con Ludwig Margules en los años 80. Informe para una academia. Excelentísimos señores académicos, me otorgáis el honor de presentar a la academia un informe sobre mi anterior vida de mono. Lamento no poder complaceros. Hace ya 5 años que he abandonado la vida simiesca. Este corto tiempo cronológico es muy largo cuando se lo ha atravesado galopando, a veces junto a gente importante, entre aplausos, consejos y música de orquesta, pero en realidad solo, pues toda esta farsa quedaba para guardar las apariencias del otro lado de la barrera. Si me hubiera aferrado obstinadamente a mis orígenes, a mis vocaciones de juventud, me hubiera sido imposible cumplir lo que he cumplido. La norma suprema que me impuse consistió justamente en negarme a mí mismo toda terquedad.
Yo, mono libre, acepté ese yugo, pero de esta manera los recuerdos se fueron borrando cada vez más. Si bien, de haberlo permitido los hombres, yo hubiera podido retornar libremente al principio por la puerta total que el cielo forma sobre la tierra, esta se fue angostando cada vez más. A medida que mi evolución se activaba como a fustazos, más recluido y mejor me sentía en el mundo de los hombres. La tempestad que viniendo de mi pasado soplaba atrás de mí ha ido amainando. Hoy es tan solo una corriente de aire que refrigera mis talones. Y el lejano orificio a través del cual ésta me llega y por el cual llegué yo un día, se ha reducido tanto que, de tener fuerza y voluntad suficientes para volver corriendo hasta él, tendría que despellejarme vivo si quisiera atravesarlo. Hablando con sinceridad, por más que me guste hablar de estas cosas en sentido metafórico, hablando con sinceridad os digo, vuestra simiedad, estimados señores, en tanto que tuvierais algo similar en vuestro pasado, no podría estar más alejada de vosotros que lo que la mía está de mí. Sin embargo, le cosquillea los talones a todo aquel que pisa sobre la tierra, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles. Pero a pesar de todo, y de manera muy limitada, podré quizás contestar vuestra pregunta, cosa que por lo demás hago de muy buen grado. Lo primero que aprendí fue a estrechar la mano en señal de convenio solemne. Estrechar la mano es símbolo de franqueza. Hoy, al estar en el apogeo de mi carrera, tal vez pueda agregar a ese primer apretón de manos también la primera palabra franca. Ella no brindará a la academia nada esencialmente nuevo y quedaré muy por debajo de lo que se me demanda, pero que ni con la mejor voluntad puedo decir. De cualquier manera, con estas palabras expondré la línea directiva por la cual alguien que fue mono se incorporó al mundo de los humanos y se instaló firmemente en él. Conste además que no podría contaros las insignificancias siguientes si no estuviese totalmente convencido de mí y si mi posición no se hubiese afirmado de manera incuestionable en todos los grandes music halls del mundo civilizado. Soy originario de la Costa de Oro. Para saber cómo fui atrapado, dependo de informes ajenos. Una expedición de caza de la firma Hagenbeck, con cuyo jefe, por otra parte, he vaciado luego no pocas botellas de vino tinto, acechaba emboscada en la maleza que orilla el río, cuando en medio de una banda corrí una tarde hacia el abrevadero. Dispararon. Fui el único que hirieron, alcanzado por 2 tiros. Uno en la mejilla, fue leve, pero dejó una gran cicatriz pelada y roja que me valió el repulsivo nombre, totalmente inexacto y que bien podía haber sido inventado por un mono, de Peter el Rojo. Tal como si solo por esa mancha roja en la mejilla me diferenciara yo de aquel simio amaestrado llamado Peter. No hace mucho reventó y cuyo renombre era, por lo demás, meramente local, esto al margen. El segundo tiro me atinó más abajo de la cadera. Era grave y por su causa aún hoy rengueo un poco. No hace mucho leí en un artículo escrito por alguno de esos 10,000 sabuesos que se desahogan contra mí desde los periódicos que mi naturaleza simiesca no ha sido aplacada del todo.
Y como ejemplo de ello, alega que cuando recibo visitas me deleito en bajarme los pantalones para mostrar la cicatriz dejada por la bala. A ese canalla deberían arrancarle a tiros uno por uno cada dedito de la mano con que escribe. Yo puedo quitarme los pantalones ante quien me venga en ganas. Nada se encontrará allí más que un pelaje acicalado y la cicatriz dejada por él. Elijamos aquí para un fin preciso, un término preciso y que no se preste a equívocos. Ultrajante disparo. Todo está a la luz del día. No hay nada que esconder. Tratándose de la verdad, toda persona generosa arroja de sí los modales, por finos que estos sean. En cambio, otro sería el cantar si el chupatintas en cuestión se quitase los pantalones al recibir visitas. Doy fe de su cordura admitiendo que no lo hace, pero que entonces no me moleste más con sus mojigaterías. Después de estos tiros desperté y aquí comienzan a surgir lentamente mis propios recuerdos. En una jaula colocada en el entrepuente del barco de Hagenbeck. No era una jaula con rejas a los cuatro costados, eran más bien 3 rejas clavadas en un cajón. El cuarto costado formaba pues parte del cajón mismo. Ese conjunto era demasiado bajo para estar de pie en él y demasiado estrecho para estar sentado. Por eso me acurrucaba doblando las rodillas que me temblaban sin cesar. Como posiblemente no quería ver a nadie, me volvía hacia el costado de las tablas y dejaba que los barrotes de hierro se me incrustaran en el lomo. Dicen que es conveniente enjaular así a los animales salvajes en los primeros tiempos de su cautiverio. Y hoy, de acuerdo a mi experiencia, no puedo negar que desde el punto de vista humano efectivamente tienen razón. Pero entonces no pensaba en todo esto. Por primera vez en mi vida me encontraba sin salida. Por lo menos no la había directa. Directamente ante mí estaba el cajón con sus tablas bien unidas. Había, sin embargo, una hendidura entre las tablas. Al descubrirla por primera vez, la saludé con el aullido dichoso de la ignorancia, pero esa rendija era tan estrecha que ni podía sacar por ella la cola y ni con toda la fuerza simiesca me era posible ensancharla. Como después me informaron, debo haber sido excepcionalmente silencioso y por ello dedujeron que o moriría muy pronto o, de sobrevivir a la crisis de la primera etapa, sería luego muy apto para el amaestramiento. Sobreviví a esos tiempos. Mis primeras ocupaciones en la nueva vida fueron sollozar sordamente, expulgarme hasta el dolor, lamer hasta el aburrimiento una nuez de coco, golpear la pared del cajón con el cráneo y enseñar los dientes cuando alguien se acercaba. Y en medio de todo ello, una sola evidencia: no hay salida. Naturalmente, hoy solo puedo transmitir lo que entonces sentía como mono con palabras de hombre, y por eso mismo lo desvirtúo. Pero aunque ya no puede retener la antigua verdad simiesca, no cabe duda de que ella está por lo menos en el sentido de mi descripción. Hasta entonces había tenido tantas salidas y ahora no me quedaba ninguna. Estaba atrapado. Si me hubieran clavado, no hubiera disminuido por ello mi libertad de acción. ¿Por qué? Aunque te rasques hasta la sangre el pellejo entre los dedos de los pies, no encontrarás explicación. Aunque te aprietes el lomo contra los barrotes de la jaula hasta casi partirse en dos, no conseguirás explicártelo. No tenía salida, pero tenía que conseguir una. Sin ella no podía vivir. Siempre contra esa pared hubiera reventado indefectiblemente. Pero como en el circo Hagenbeck a los monos les corresponden las paredes de cajón, pues bien, dejé de ser mono. Esta fue una magnífica asociación de ideas, clara y hermosa, que debió en cierto sentido ocurrírseme en la barriga, ya que los monos piensan con la barriga.
Temo que no se entienda bien lo que para mí significa salida. Empleo la palabra en su sentido más preciso y más común. Intencionadamente no digo libertad. No hablo de esa gran sensación de libertad hacia todos los ámbitos. Cuando mono posiblemente la viví y he conocido hombres que la añoran. En lo que a mí atañe, ni entonces ni ahora pedí libertad. Con la libertad, y esto lo digo al margen, uno se engaña demasiado entre los hombres, ya que si el sentimiento de libertad es uno de los más sublimes, así de sublimes son también los correspondientes engaños. En los teatros de variedades, antes de salir a escena, he visto a menudo ciertas parejas de artistas trabajando en los trapecios, muy alto, cerca del techo. Se lanzaban, se balanceaban, saltaban, volaban el uno a los brazos del otro, se llevaban el uno al otro suspendidos del pelo con los dientes. También esto, pensé, es libertad para el hombre, el movimiento excelso. ¡Oh! Burla de la santa naturaleza. Ningún edificio quedaría en pie bajo las carcajadas que tamaño espectáculo provocaría entre la simiedad. No, yo no quería libertad. Quería únicamente una salida a derecha, a izquierda, a donde fuera. No aspiraba a más. Aunque la salida fuese tan solo un engaño, como mi pretensión era pequeña, el engaño no sería mayor. Avanzar, avanzar, con tal de no detenerse con los brazos en alto, apretado contra las tablas de un cajón. Hoy lo veo claro. Si no hubiera tenido una gran paz, una paz interior, nunca hubiera podido escapar. En realidad, todo lo que he llegado a hacer lo debo posiblemente a esa gran paz que me invadió allá en los primeros días del barco. Pero, a la vez, debo esa paz a la tripulación. Era buena gente a pesar de todo. Aún hoy recuerdo con placer el sonido de sus pasos pesados que entonces resonaban en mi somnolencia. Acostumbraban a hacer las cosas con exagerada lentitud. Si alguno necesitaba frotarse los ojos, levantaba la mano como si se tratara de un peso muerto. Sus bromas eran groseras, pero afables. A sus risas se mezclaba siempre un carraspeo que, aunque sonaba peligroso, no significaba nada. Sonaba peligroso. Siempre tenían en la boca algo que escupir y le era indiferente donde lo escupían. Con frecuencia se quejaban de que mis pulgas les saltaban encima, pero nunca llegaron a enojarse en serio conmigo. Por eso sabían, pues, que las pulgas se multiplicaban en mi pelaje y que las pulgas son saltarinas. Con esto les era suficiente. A veces, cuando estaban de asueto, algunos de ellos se sentaban en semicírculo frente a mí, hablándose apenas, gruñéndose el uno al otro, fumando la pipa recostados sobre los cajones, palmeándose la rodilla a mi menor movimiento, y alguno, de vez en cuando, tomaba una varita y con ella me hacía cosquillas allí donde me daba placer. Si me invitaran hoy a realizar un viaje en ese barco, rechazaría, por cierto, la invitación. Pero también es cierto que los recuerdos que evocaría del entrepuente no serían todos desagradables. La tranquilidad que obtuve de esa gente me preservó ante todo de cualquier intento de fuga. Con mi actual dentadura debo cuidarme hasta en la común tarea de cascar una nuez, pero en aquel entonces
Poco a poco hubiera podido roer de lado a lado el cerrojo de la puerta. No lo hice. ¿Qué hubiera conseguido con ello? Apenas hubiese asomado la cabeza, me hubieran cazado de nuevo y encerrado en una jaula, peor. O bien hubiera podido huir hacia los otros animales, hacia las boas gigantes, por ejemplo, que estaban justo frente a mí para exhalar en su abrazo el último suspiro. O de haber logrado deslizarme hasta el puente superior y saltado por sobre la borda, me hubiera mecido un ratito sobre el océano y luego me habría ahogado. Todos estos actos suicidas no razonaba tan humanamente entonces, pero bajo la influencia de mi medio ambiente actué como si hubiese razonado. No razonaba, pero sí observaba con toda calma a esos hombres que veía ir y venir. Siempre las mismas caras, los mismos gestos. A menudo me parecían ser un solo hombre, pero ese hombre o esos hombres se movían en libertad. Un alto designio comenzó a alborear en mí. Nadie me prometía que, de llegar a ser lo que ellos eran, las rejas me serían levantadas. No se hacen tales promesas para esperanzas que parecen irrealizables. Pero si llegan a realizarse, aparecen estas promesas después, justamente allí donde antes se las había buscado inútilmente. Ahora bien, nada había en esos hombres que de por sí me atrajera especialmente. Si fuera partidario de esa libertad a la cual me referí, hubiera preferido sin duda el océano a esa cálida, a esa salida que veía reflejarse en la turbia mirada de aquellos hombres. Había venido observándoles de todas maneras ya mucho antes de haber pensado en estas cosas y desde luego, solo estas observaciones acumuladas me encaminaron en aquella determinada dirección. Era tan fácil imitar a la gente. A los pocos días ya pude escupir. Nos escupíamos entonces mutuamente a la cara con la diferencia de que yo me lamía luego hasta dejarla limpia y ellos no. Pronto fumé en pipa como un viejo y cuando además metí el pulgar en el hornillo de la pipa, todo el entrepuente se revolcaba de risa, pero durante mucho tiempo no noté diferencia alguna entre la pipa cargada y la vacía. Pero nada me resultó tan difícil como la botella de caña. Me martirizaba el olor. Y a pesar de mis buenas intenciones, pasaron semanas antes de que lograra vencer esa repulsión. Lo insólito es que la gente tomó más en serio esas pujas internas que cualquier otra cosa que se relacionara conmigo. En mis recuerdos tampoco distingo a esa gente, pero había uno que venía siempre, solo o acompañado, de día, de noche, a las horas más diversas, y deteniéndose ante mí con la botella vacía, me daba lecciones. No me comprendía, quería dilucidar el enigma de mi ser. Descorchaba lentamente la botella, luego me miraba para saber si yo había entendido. Confieso que yo lo miraba siempre con una atención desmedida y precipitada. Ningún maestro de hombre encontrará en el mundo entero aprendiz de hombre, mejor aprendiz de hombre. Cuando había descorchado la botella, se la llevaba a la boca. Yo seguía con los ojos todo el movimiento. Asentía satisfecho conmigo y apoyaba la botella en sus labios. Yo, maravillado con mi paulatina comprensión, chillaba rascándome a lo largo, a lo ancho, donde fuera. Él, alborozado, empinaba la botella y bebía un sorbo. Yo, impaciente y desesperado por imitarle, me ensuciaba en la jaula, lo que de nuevo le divertía mucho.
Después apartaba de sí la botella con ademán ampuloso y volvía a acercarla a sus labios de igual manera. Luego, echado hacia atrás en un gesto exageradamente didáctico, la vaciaba de un trago. Yo, agotado por el excesivo deseo, no podía seguirle y permanecía colgado débilmente de la reja, mientras él, dando en esto por terminada la lección teórica, se frotaba con amplia sonrisa la barriga. Recién entonces comenzaba el ejercicio práctico. ¿No me había dejado ya el teórico demasiado fatigado? Sin embargo, tomaba lo mejor que podía la botella que me alcanzaban, la descorchaba temblando. El lograrlo me iba dando nuevas fuerzas. Levantaba la botella de manera similar a la del modelo, la llevaba a mis labios y la arrojaba con asco aunque estaba vacía y solo el olor la llenaba. Con asco la arrojaba al suelo, para dolor de mi instructor, para mayor dolor mío. Ni a él ni a mí mismo lograba reconciliar con el hecho de que, después de arrojar la botella, no me olvidara de frotarme a la perfección la barriga, ostentando al mismo tiempo una amplia sonrisa. Así transcurría la lección con demasiada frecuencia. Y en honor de mi instructor, quiero dejar constancia de que no se enojaba conmigo, pero sí que de vez en cuando me tocaba el pelaje con la pipa encendida hasta que comenzaba a arder lentamente, en cualquier lugar donde yo difícilmente alcanzaba. Entonces lo apagaba él mismo con su mano enorme y buena. No se enojaba conmigo, pues aceptaba que desde el mismo bando ambos luchábamos contra la condición simiesca y que era a mí a quien le tocaba la peor parte. Y a pesar de todo, qué triunfo luego, tanto para él como para mí, cuando cierta noche, ante una gran rueda de espectadores, quizás estaban de tertulia, sonaba un fonógrafo, un oficial circulaba entre los tripulantes, cuando esa noche, sin que nadie se diera cuenta, tomé una botella de caña que alguien en un descuido había olvidado junto a mi jaula, y ante la creciente sorpresa de la reunión, la descorché con toda corrección. La acerqué a los labios y sin vacilar, sin muecas, como un bebedor empedernido, revoloteando los ojos con el gaznate palpitante, la vacié totalmente. Arrojé la botella, no ya como un desesperado, sino como un artista. Pero me olvidé, eso sí, de frotarme la barriga. En cambio, como no podía hacer otra cosa, como algo me empujaba a ello, como los sentidos me hervían por todo ello, en fin, empecé a gritar. Hola, con voz humana. Ese grito me hizo irrumpir de un salto en la comunidad de los hombres y su eco, escuchen, habla. Lo sentí como un beso en mi sudoroso cuerpo. Repito, no me cautivaba imitar a los humanos, los imitaba porque buscaba una salida, no por otro motivo. Con ese triunfo, sin embargo, poco había conseguido, pues inmediatamente la voz volvió a fallarme. Recién después de unos meses volví a recuperarla. La repugnancia hacia la botella de caña reapareció con más fuerza aún, pero indudablemente yo había encontrado de una vez por todas mi camino. Cuando en Hamburgo me entregaron al primer adiestrador, pronto me di cuenta que ante mí se abrían dos posibilidades: el jardín zoológico o el music hall. No dudé. Me dije, pon todo tu empeño en ingresar al music hall. Allí está la salida. El jardín zoológico no es más que una nueva jaula. Pero allí, quien allí entra, no vuelve a salir. Y ahí aprendí, estimados señores. Ah, sí. Cuando hay que aprender, se aprende. Se aprende cuando se trata de encontrar una salida. Se aprende de manera despiadada. Se
controla uno a sí mismo con la fusta, flagelándose a la menor debilidad. La condición simiesca salió con violencia fuera de mí, se alejó de mí dando tumbos. Por ello, mi primer adiestrador casi se transformó en un mono y tuvo que abandonar pronto las lecciones para ser internado en un sanatorio. Afortunadamente, salió de allí al poco tiempo. Consumí, sin embargo, a muchos instructores. Sí, hasta varios juntos. Cuando ya me sentí más seguro de mi capacidad, cuando el público percibió mis avances, cuando mi futuro comenzó a sonreírme, yo mismo elegí mis profesores. Los hice sentar en 5 habitaciones sucesivas y aprendí con todos a la vez, corriendo sin cesar de un cuarto a otro. ¡Qué progresos! ¡Qué irrupción! Desde todos los ámbitos de los rayos del saber en el cerebro que se aviva. ¿Por qué negarlo? Esto me hacía feliz. Pero tampoco puedo negar que no lo sobreestimaba ya entonces, y cuánto menos lo sobreestimo ahora. Con un esfuerzo que hasta hoy no se ha repetido sobre la Tierra, alcancé la cultura media de un europeo. Esto en sí mismo probablemente no significaría nada, pero es algo, sin embargo, en tanto me ayudo a dejar la jaula y a procurarme esta salida especial, esta salida humana. Hay un excelente giro alemán: escurrirse entre los matorrales. No me quedaba otro camino, por supuesto, siempre que no había que elegir la libertad. Si de un vistazo examino mi evolución y lo que fue su objetivo hasta ahora, ni me arrepiento de ella ni me doy por satisfecho. Con las manos en los bolsillos del pantalón, con la botella de vino sobre la mesa, recostado o sentado a medias en la mecedora, miro por la ventana. Si llegan visitas, las recibo correctamente. Mi empresario está sentado en la antecámara. Si toco el timbre, se presenta y escucha lo que tengo que decirle. Por las noches casi siempre hay función y obtengo éxitos ya apenas superables. Y si al salir de los banquetes, de las sociedades científicas o de las agradables reuniones entre amigos, llego a casa a altas horas de la noche, allí me espera una pequeña y semiamaestrada chimpancé con quien, a la manera simiesca, la paso muy bien. De día no quiero verla, pues tiene en la mirada esa demencia del animal alterado por el adiestramiento. Eso únicamente yo lo percibo y no puedo soportarlo. De todos modos, en síntesis, he logrado lo que me había propuesto lograr. Y no se diga que el esfuerzo no valía la pena. Sin embargo, no es la opinión de los hombres lo que me interesa. Yo solo quiero difundir conocimientos. Solo estoy informando. También a vosotros, excelentísimos señores académicos, solo os he informado. Ahí está, el informe a la academia del maestro Franz Kafka. Pues con todo lo accidentado del día de hoy, que no ha terminado, por cierto, todavía me tengo que ir a lo que les comenté de la entrega del reconocimiento aquí al rancho, que el rancho está como a 15 minutos en carretera, pero llueve por acá, por el estado de Hidalgo. Espero que hayan disfrutado este pequeño relato del maestro Franz Kafka, el informe a la academia. Les pido una disculpa por habernos conectado una hora más tarde, pero como les comenté al principio, hubo problemas en el Wi-Fi, en la conexión, y de hecho me tuve que venir a este espacio cerrado a transmitir, porque no pudimos transmitir desde este lugar en el que estábamos. Aquí estaba yo, por ahí había venados, y hay caballos sueltos, y hay unas esculturas bien bonitas. Ahí, desde allí vamos a transmitir. Pero no se pudo, y bueno,
Dios sabe por qué hace las cosas. Y ya para despedirme, no había wifi, pero me traje la cajita feliz. Hoy les comento, gracias a la familia Sosa, que adquirió 12 cajitas de estas, que como ustedes saben, quienes se han conectado, estas cajitas se traducen en despensas para hacerlas llegar a quien lo solicite a través del correo que ha estado apareciendo aquí abajo, miteatroestucasa@robertososaaoficial.com. Y en esta cajita, para quienes no lo sepan, van a encontrar una taza para que se tomen su café, su té, o lo que gusten, una taza de Mi Teatro es tu Casa, que es un proyecto con causa, y aparte, además de la taza, van a encontrar, si ustedes así lo quieren, una camiseta también de Mi Teatro es tu Casa. Ahí está. Quien esté interesado, interesada, escriba a miteatroestucasa@robertososaaoficial.com y nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar todo esto que se adquiere, que han adquirido y que ha habido muy bonita respuesta gracias a Karina, a Irma, a Betty Flores, a Lulú, Patti, Claudia, Patricia. Gracias porque han adquirido y han apoyado este proyecto que tiene su razón de ser ahí, en el poder ayudar, ayudándonos. Y por supuesto, qué mejor que hacerlo a través de, pues, de un autor diferente cada sábado. A pesar de los accidentes que, pues bueno, nos escapan de nuestras manos, porque la tecnología, pues es tremenda. Y les comento que el próximo sábado vamos a tener a Marcel Proust. Después de Marcel Proust, vamos a tener a Pablo Neruda en el tercer sábado de julio. Y julio tiene 5 sábados. Por lo tanto, el cuarto sábado vamos a tener a Francesco Petrarca. Y el último sábado de julio vamos a tener a Bernard Shaw. Disculpa, y lo intenté, pero no puedo entrar para comprar la taza. Sara, ¿a dónde? Solamente tienes que escribir. Se han contestado todos los correos que se reciben ahí a miteatroestucasa@robertososaaoficial.com y hemos dado respuesta a todos los correos que han entrado y se envía el mismo día la cajita a cualquier parte del interior de la República o dentro de la Ciudad de México. María Luisa Álvarez, saludos hasta Jalisco. Qué bueno que te encantó la lectura. Genial, van a estar espectaculares los siguientes sábados. Sí, Dulce, van a estar bien bonitos. Van a estar muy padres los próximos sábados. Y bueno, gracias por quienes se conectan cada sábado, por quienes están apenas llegando a este espacio. Este es un proyecto que tiene ya pues casi 16 meses desde marzo del año pasado, que empezó la pandemia, que nos vimos obligados a confinarnos. Se abrió este espacio de Mi Teatro es tu Casa. Hoy lo importante pues fue poder transmitir pese a las vicisitudes. Me habría encantado haberles compartido aquel espacio, pero ya no fue posible. Lo importante fue el texto que compartimos. Lo importante es transformar, dice por ahí. Sí, el Rey Lagarto, Jim Morrison, en un día como hoy murió hace 50 años, que era totalmente kafkiano, dice por ahí Amaranta Caballero Prado. Gracias por darse el tiempo, dice Lila. Gracias a usted, Lidio, que también se da el tiempo. Los dejo porque tengo que ir a mi compromiso allá a recibir este reconocimiento. Por ahí les subiré una foto al ratito. Es una gaviota de plata muy bonita. Y pues bueno, yo agradezco mucho que se me tome en cuenta para estas cosas. Gracias a todos, a cada una que se conectaron. Agradezco que entiendan los problemas de la tecnología. Yo, ustedes lo saben, solo pasaba por aquí. Hasta el próximo sábado.